ya estamos de vuelta luego de esa pequeña tanda comercial y vamos entonces a presentar a continuación a nuestra siguiente amiga. Ella es panelista de nuestro matinal, ustedes la conocen muy bien, nuestra fonoaudióloga Macarena Regada. ¿Cómo estás, Macarena? Bien, ¿y tú, Marcos? Muy bien también, muchas gracias. Hoy día cambiamos de día, ¿cierto? Ayer sí. Lo dimos a conocer a nuestros televidentes porque tuviste un pequeño inconveniente, pero aquí ya estamos nuevamente para poder entregar información tan relevante a toda la gente, principalmente en el tema de hoy, que es el Alzheimer. Sí, un tema bastante complejo. Sí, muy complejo. Aún no Coméntanos tiene cura. un poquito acerca de cuál es un poquito la problemática del Alzheimer. Bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia y la demencia es una pérdida de la memoria y del juicio que se da por una disminución neuronal. Pero la gracia o la diferencia del Alzheimer es que es más invasivo, es progresivo y no se sabe exactamente por qué se produce. No hay una causa específica. Hay varias teorías. La más aceptada que se produce por la acumulación de proteínas, de placas y ovillos en el cerebro que no se eliminan naturalmente y que eso provocaría la muerte neuronal. Sin embargo, hay otras teorías también que se produce por una inflamación del cerebro. Son diversas las teorías. Pero no hay nada así como científicamente comprobado que diga esta es la causal, lo que genera. A ver, actualmente los médicos, los científicos dicen que es por la acumulación de placas y ovillos. Sin embargo, se han descubierto en experimentos que han hecho con monjitas que donaron su cerebro a la ciencia que luego de muerte realizaron una autopsia a su cerebro, una autopsia a su cerebro y descubrieron que había mucha acumulación de placas y ovillos. Sin embargo, ellas, mientras estaban vivas, no presentaron síntomas del Alzheimer. Entonces, claro, esto es como bien interesante. Otro científico alemán descubrió que en personas con artritis reumatoide, que utilizaban mucho antiinflamatorio por el artritis, no presentaban el Alzheimer. Esa es otra investigación. Ellos presentaban mayor cantidad de microglías, que son una célula del sistema nervioso que tienden a limpiar el cerebro de cierta forma. Por eso es importante que la gente duerma bien en las noches, se cuide, no fume tabaco, no tome alcohol. El Alzheimer tiene varios factores de riesgo. Tiene bastantes factores. Tenemos un apoyo visual, hay un video. Sí, vamos a ver una una persona con Alzheimer. ¿Un audio? Saludaba a la persona que veía. Es progresivo. No, esto nos pasaba mucho. Hola, buenos días, ¿no? Y se estaba saludando a sí mismo. Ahora me parece que ante un espejo no ve nada, ¿no? Te estoy afeitando, ¿eh? Bueno, él es el hijo el que lo está afeitando. Él es su padre, presenta ya un Alzheimer bien avanzado. Y bueno, él ya no lo reconoce, de vez en cuando no se reconoce ni siquiera en el espejo, no es capaz de limpiarse, de asearse solo, el hijo tiene que hacer todo por él. O sea, el hijo ya pasó a ser como el padre de su propio padre. Claro que sí. Sí, una situación muy triste, Esta pero... es una enfermedad que afecta tanto a hombres como mujeres, ¿cierto? ¿Hay como tanto una edad hombres como promedio? después de los 65 años. Se da, sí, de 1 a 10 personas, de 10 personas, una de ellas presentaría Alzheimer. Ah, sí, Sí, alta. 1 de cada 10. Sí. 1 de cada 10 es menor. Y en este caso la ciencia médica hasta el momento, bueno, ahí estamos viendo el testimonio del hijo, ¿cierto? Claro. Del hijo. Ahí él cuenta que ya es como un reto, un desafío el amor, Bastante tranquilo ahora, el cuidado. pero Si claro, quieres lo dejamos hasta ahí. asistencia 24 horas al día. Sí, igual nosotros estamos con audio. Para que... Comentemos un poco Es incapaz de acerca hacer cualquier cosa. la ciencia médica, ¿existen medicamentos en la actualidad para atenuar un poco? Pero Claro eso, que sí, existen ¿lo medicamentos. retarda? ¿Lo mantiene? ¿Cuál es el efecto que hay a través de la ciencia médica hoy en día? Bueno, hay un neurotransmisor, la acetilcolinesterasa, que transmite de un axón a otro los neurotransmisores de las neuronas y ese se va perdiendo durante la enfermedad de Alzheimer, entonces retrasadores de la acetilcolinesterasa, ese es uno de los medicamentos, pero no surte tanto efecto. Sin embargo, sí en etapas iniciales del Alzheimer, por eso es importante diagnosticar temprano. Claro. Bueno, también se utilizan antidepresivos, remedios para el estado de ánimo, porque durante la primera etapa del Alzheimer, si quieren podemos ver las imágenes para que vayamos explicando. Ok, veamos las imágenes. Durante la primera etapa del Alzheimer se pierde la memoria, hay una disminución del hipocampo. Luego se va perdiendo la capacidad de juicio, la capacidad de razonar, la capacidad de hacer cálculos mentales.
luego pasa a una pérdida de las emociones, una alteración de las emociones, porque se ve afectada esa etapa. Mira, ahí estamos viendo la imagen. El Alzheimer es una de las principales causas de demencia, y más del 65%, y se da en personas de más de 60, 65. Lo que También se puede dar en caracteriza gente el Alzheimer, joven. Macarena, es la pérdida de memoria, ¿no? Claro, la pérdida de memoria, pero sin embargo, como es progresiva, como hay una disminución neuronal, se van perdiendo otras capacidades también. Entonces al final la persona con Alzheimer en etapas finales ya no se puede mover. Como el desarrollo de un niño que nace, apoya la cabeza, luego empieza a caminar, a hablar, en el Alzheimer pasa al revés. Ya la persona ya pierde la capacidad incluso de tragar. Por eso mucha gente muere de neumonía. Otros órganos del cuerpo también. Claro, en la siguiente imagen, bueno, en el lenguaje se ve alterada de esa forma. En la etapa inicial hay incoherencia, la gente tiende a irse por las ramas o a repetir muchas veces una cosa, tiene dificultad en comprender frases más complicadas, anomia, que dificultad para encontrar los nombres o las palabras, pero en este caso en el Alzheimer dificultad para encontrar nombres simples, por ejemplo, no recuerdan cómo se llaman las llaves, esta cosa que es para abrir las puertas, parafrasia, utilizan palabras erróneas, como van perdiendo la habilidad para recordar palabras, inventan palabras. Posteriormente ya se comunican con frases muy breves e incompletas y tienen una articulación precisa. Y ya en etapa final el paciente queda postrado y no puede comunicarse. Lamentablemente este es un problema que afecta obviamente a toda la familia, porque principalmente después cuando ya está avanzada la enfermedad, porque estos medicamentos lo que hacen es prolongar un poco más el tema, pero en el fondo la enfermedad es progresiva igual. Claro. Hay todo un cuento con la familia también ahí, porque sí, hay muchos de ellos que como pierden la memoria, se les olvidan las cosas, a algunos les da mucho por salir a la calle. Eso sí. Yo recomendaría a la gente que tiene familiares con Alzheimer que les coloque, no sé, una pulsera, ¿cierto?, con el número, ¿cierto? No es mala idea. Claro. Vimos una etapa, acá está el cerebro, el cerebro derecho, que está al lado derecho, se puede notar claramente cómo el hipocampo está reducido, sí, ¿cierto? Y hay una reducción también de toda la masa cerebral. En el lado izquierdo es el tamaño normal que debería tener. Claro. ¿Ves? Por eso hay una disminución cerebral. Los científicos creen que por la acumulación de estas placas y ovillos es porque se produce la muerte neuronal. En la siguiente imagen podemos ver en el lado derecho, ahí están las placas de amiloides, las plaquetas de amiloides y también ovillos fibrilares. Adentro de la neurona, en el interior de la neurona, está el citoesqueleto, ¿cierto? Que es como la estructura que forman. Bueno, estos microtúbulos se desarman y la neurona lo elimina. Y el cerebro lo debería eliminar naturalmente, pero sin embargo no lo hace, lo que produciría la muerte de las neuronas. En la siguiente imagen. ¿Vemos la siguiente imagen? Esto es uno de los métodos que hay para diagnosticar el Alzheimer tempranamente. ¿Ya? Sí. El líquido cefalorraquídeo, el que cubre el cerebro, ¿cierto? Bueno, y este también cubre la médula espinal. Si al extraer el líquido cefalorraquídeo de la médula espinal, los médicos pueden observar si hay concentraciones anormales de estas placas. Es invasivo, ¿no? Por lo que estamos viendo. No es tan invasivo. Un pinchazo, sacan una muestra muy pequeña y observan si hay... ¿Y a qué edad recomiendas tú hacerte este tipo de examen preventivo, la gente? No, joven, ni siquiera cuando presenten síntomas, podrían hacerlo solamente por precaución. Por precaución. En la siguiente, esta es una resonancia nuclear magnética. Yo lo recomendaría para personas que tienen dudas, van perdiendo la memoria de a poco, sienten que su memoria ya no es como la de antes, una resonancia nuclear magnética. Ahí, como podemos ver, en el lado izquierdo hay disminución de la masa encefálica, pero esto ya es anormal, esto ya sería en etapas iniciales. Claro. Es que estos exámenes más que nada son para saber si es por Alzheimer y no por otra causa, si no es por un accidente vascular o por un trauma encefalocraniano. ¿Cuál es el profesional idóneo como para poder hacer este tipo de consultas? Neurólogo. El neurólogo para este tipo de exámenes, el fonoaudiólogo para exámenes cognitivos. Cognitivo. O sea, para exámenes para test cognitivos, que vamos a mostrar más adelante. En la siguiente imagen, este es un examen PET
PID. Mira, en el lado izquierdo, que está con amarillo y naranjo, y dice arriba la sigla AD por Alzheimer's Disease, ¿ya? Ese sería un cerebro con Alzheimer. PID es la sustancia que se inyecta a la sangre y que teñiría estas placas de amiloide. Entonces el cerebro que está al lado izquierdo con amarillo y rojo tendría mayores concentraciones de placa amiloide, lo que sería normal. El cerebro derecho, un cerebro normal. AD. En la siguiente, ¿sí? Ya, este es uno de los test que realiza el fonoaudiólogo. Si pueden notar, el Mini Mental State Examination evalúa memoria, comprensión, comprensión del espacio. Aquí se preguntan preguntas tan sencillas como ¿en qué día estamos? ¿Qué hora es? ¿En qué mes estamos? El paciente con Alzheimer más avanzado, tiende a no responder correctamente. Se les da un dibujo que ellos tienen que repetir. Okay. En la siguiente imagen, esta es la imagen del reloj. Se le presenta el reloj a un paciente, un reloj, y él lo tiene que copiar. Si ven al lado derecho, quedó puro puntito. Claro, ¿no? ya la persona no logra dibujar, no logra dibujar bien el reloj. ¿Y en el primero tampoco logra dibujarlo bien? En el primero tampoco. Mira, como increíble cómo se pierde se van perdiendo primero la memoria, la capacidad de juicio, de razonamiento, se alteran las emociones, después vienen las memorias, los recuerdos más. Macarena, y si tú lo detectas querido a tiempo a través de este tipo de exámenes, ¿existe alguna probabilidad de que lo puedas erradicar o de sí o sí lo vas a tener? Entrenamiento cerebral. Hay personas que dicen que no, pero con entrenamiento cerebral, con buena alimentación, disminuyendo diferentes factores. Hay que tener claro, sí, que no solamente se puede dar por las placas o los ovillos, sino también por un accidente vascular. Claro. En la otra imagen, ahí teníamos unos factores de riesgo, creo, estos. ¿Cuáles son los factores de riesgo del Alzheimer? Tener más de 60 años, tener antecedentes familiares con personas con Alzheimer, por ejemplo, tu abuelita, tu mamá, haber presentado un traumatismo encefalocraniano, o tener episodios de depresión, también lleva a una muerte neuronal. Enfermedades que produce deterioro vascular, como la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, etc. Y que son bastante frecuentes por lo demás. Claro, por eso hay que cuidarse. No quiere decir que si tienes esto te vaya a dar Alzheimer. No. Pero son factores de riesgo son factores que hay que de tener riesgo. presente. Claro. La siguiente, ¿cómo prevenir el Alzheimer? Ahí Lo que está. estábamos hablando. Está un poco lo que conversábamos. Claro, controlar el peso, estimular la mente, aprender un instrumento, aprender un nuevo idioma. Talleres de memoria para los abuelitos, que voy a realizar más adelante, después de agosto. Ah, ¿sí? buenísimo. Así que Físicas vemos también ahí. la actividad física se ha descubierto que ayuda mucho a la mantención de las neuronas y la creación de redes neuronales. Por eso hay que tener un envejecimiento activo, mucha actividad física. Y la alimentación. Vamos a mostrar unos alimentos que hacen bien, que están en la siguiente imagen. El curry tiene cúrcuma, que es un potente antioxidante, es como un superalimento que ayuda al cerebro. En la siguiente, el café. Ay, Experimentos que han realizado con ratones, estos científicos le han insertado al cerebro de los ratones un componente del café que lo ha llevado a disminuir el Alzheimer. Ustedes saben que el cerebro, el ratón, un mes del ratón son como 7 años de una persona. En la siguiente imagen, por eso es tan fácil trabajar. Las lentejas tienen alto contenido en vitamina B. Complejo B, que es esencial, es como combustible para el cerebro. Y la siguiente imagen. Una alimentación bastante. Qué rico la lenteja. El vino no hace mal. El alcohol hace mal, en general, una piscola, pero una copita de vino tiene antioxidantes. Tiene bastantes propiedades. Sí, una o dos copitas máximo no haría mal. Y esas son las imágenes. Bueno, así que como vimos, Macarena, hay hartas formas entonces de poder prevenirlo, ¿cierto? De detectarlo a tiempo, de hacerse exámenes constantemente, siempre es importante. Si una persona tiene antecedentes genéticos de Alzheimer, por ejemplo, su abuelo, su mamá, sería recomendable que se hiciera una resonancia magnética, que es lo más común acá, o una extracción del líquido cefalorraquídeo, y que acuda a su médico regularmente, que haga ejercicio, que aprenda un idioma, nunca es malo. Aprender un instrumento, los cerebros de los músicos se mantienen mejor que el del resto de las personas, eso está comprobado científicamente. Y hacer ejercicio hacer y una mucho alimentación ejercicio. saludable, por supuesto, Sí. también te ayudan a eso.
mantenerse ¿Cierto? activo mentalmente, exigirle a la mente. Macarena, comentémonos tu consulta. ¿Dónde está ubicada para Bulnes 250. En Bulnes 250, entonces pueden agendar una hora con Macarena. Gracias. Muchas gracias, Macarena, por haber estado también. Gracias a ti. Saludos. Nos veremos la próxima semana con otro interesante tema, por supuesto, del ámbito de la fonoaudiología. Amigos, vamos a continuación una pequeña pausa comercial. Regresamos inmediatamente con más Coffee Break. No se aparten de nuestra sintonía.